por la invitación, gracias al Superior Tribunal de Justicia, por la invitación que me han hecho a participar de estas charlas tan interesantes. ¿Por qué elegimos el derecho? Debería decir que porque la cola de la facultad era más corta que la de medicina, porque la verdad, toda la vida, en mi época de secundaria, decía que iba a ser médico. Lo tenía absolutamente decidido. Sí, me gustaba mucho lo que sería la medicina forense. X circunstancias de la vida, cuando me estaba por ir a estudiar, mi padre fue tachado de personal peligroso para la seguridad de la nación, lo echaron de su trabajo, pudimos ir a estudiar sin ningún problema igual, porque tenía mucha actividad privada, pero creo yo, y esto lo digo con los años, que viví de tal modo esa injusticia que la verdad cambié de idea y me puse a estudiar Derecho. Con la suerte que con las primeras materias me enganché y hoy en día creo que no podría ser otra cosa que no sea abogado. La actividad pública luego vino después de los años de ejercer actividad privada, siempre vinculada al derecho penal, un estudio, hasta que me ofrecieron ir a juzgado federal, acepté por una suerte de compromiso que tenía con el juez en ese momento, y bueno, nunca más salí de la actividad pública y aquí estamos, después de muchos años. Tendría que ser políticamente correcto. Primero voy a saludar, gracias a todos por estar presentes y un placer coincidir en este panel con quienes me acompañan. Tendría que decir que siempre tuve la ilusión de ser abogado y la transformación de la realidad. No, la verdad que no. Creo que desde que tengo uso de razón me dijeron vos vas a ser abogado. Entonces creo que fue más un mandato impuesto o autoimpuesto desde que estaba en el secundario y eso devino en que termine siendo abogado. Y yo creo que, parecido a lo que plantea Jolie, uno se termina enamorando del derecho desde el derecho. Uno se termina apasionando por lo que uno lo motiva todos los días, desde el distinto rol que ocupe, ya sea desde la litigación, ya sea desde el ejercicio de la función pública en términos ejecutivos. A mí me tocó, igual que al doctor Miquel Arena, ser fiscal de Estado, y bueno, en este momento desde el Poder Judicial. Y uno va encontrando esa pasión todos los días, entonces yo creo que es una reafirmación del por qué en algún momento dudamos. Veo también alumnos presentes, cuando estamos en la facultad nos replanteamos todos los días si es esto lo que nos va a seguir motivando para ir a trabajar todos los días. Cuando uno es abogado le pasa lo mismo, ni bien se recibe, y yo creo que ese afán y esa pasión, o mejor dicho, esa pasión por el derecho, termina generándose desde el lugar que circunstancialmente nos toca ocupar, y bueno, en parte este marco creo que se da justamente por eso. Y bueno, y ahora quiero ver de qué se disfraza porque no es abogada. Pero voy a estudiar. Claro, ahora me puedo inspirar en ustedes para empezar a estudiar abogacía. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos y a todas las presentes que nos están escuchando hoy. No soy abogada, soy politóloga, pero me parece muy interesante poder compartir con distintas perspectivas, ¿no? Algo que nos pasa mucho al menos desde que estoy en la función pública y desde que hago política desde hace bastantes años atrás, es poder trabajar con distintos equipos y muchos de ellos fueron abogados y abogadas. Y creo que la visión legal que le dan a las cosas o pensar muchas veces de forma como en estas estructuras, a nosotros los politólogos que nos gusta muchas veces soñar y viajar y volar un poco, nos ordena. Así que para mí es un placer siempre estar rodeada de tan buenos profesionales como los que comparto en este panel. Gracias. Yo a los 6 años dije que iba a ser abogado. Y acá estoy 57 años después. Por circunstancias no felices, porque viví el sufrimiento familiar por algunas circunstancias que afectaron a mi familia, y ese sufrimiento se basaba en una gran injusticia, y escuchaba yo hablar de una gran injusticia y conocía, mi padre era médico, no abogado, después fue abogado, pero
comenzó a fermentar en mí la necesidad reparadora. Tal vez por eso mis alumnos siempre se quejan de que hago metáforas médicas más que jurídicas, pero en realidad creo que tienen una cuestión común, que es la cuestión reparadora. Y tuve la suerte, la fortuna, de poder vivir de ello durante mucho tiempo y luego abrazar la función pública, que podía haber sido en algún campo totalmente ajeno a las cuestiones jurídicas, pero en una de las cuestiones de derecho público más apasionantes, o por lo menos para mí más apasionantes, como es el derecho electoral. Entonces, es una combinación de circunstancias desafortunadas en el origen y la gran fortuna de haber sido abogado y poder aplicar el pensamiento analítico, el ponernos en un lugar donde la razón intenta comprender las pasiones de los otros, que me parece que es una posición inigualable en el concurso de las carreras. Y ahí les hago otra pregunta. En un contexto donde, y esto también se los deslizo como un interrogante, en tiempos donde pareciera ser que ese contrato social de credibilidad de la sociedad frente a la justicia está un poco dañado, si eso es más mala prensa o más mala praxis, y ¿qué es lo que deben restituir o devolver los sistemas judiciales a la sociedad? ¿Por qué necesitamos un poder judicial que se modernice, que esté atento a los cambios sociales, tecnológicos también? Pero ¿qué es lo que debe venir a ser un sistema judicial justo, valga la redundancia, de cara a la sociedad? Sí, arrancamos al revés ahora. No valoramos lo suficiente a los periodistas y no le damos las herramientas para informar adecuadamente. La mayoría de los casos que se resuelven, que se ventilan en el Poder Judicial, no tienen que ver ni con la corrupción, ni con los desastres que ocupan las primeras planas y que muchas veces se demoran por su complejidad o por las razones que fueran injustificadamente. La justicia trabaja mucho mejor de lo que la percepción sobre el trabajo de la justicia existe. Yo lo digo, es una prensa desproporcionada sobre ciertos aspectos. Y lo digo, yo no soy parte del Poder Judicial, la Secretaría Electoral funciona en el Poder Legislativo, y si bien he sido conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y he ejercido como tal, siempre fui abogado y fui presidente del Colegio de Abogados, siempre estuve del otro lado, quejándonos por las cosas, sin embargo, valorando y sabiendo que el 80% del trabajo es un trabajo abnegado, es un trabajo difícil y es un trabajo valioso que resuelve la mayoría de los problemas. El problema es el estrépito de aquellos problemas que no se resuelven, muchas veces por razones ajenas a la administración de justicia. Bueno, un poco yo creo que, sumando al punto que decía Alejandro, tiene también que ver con el acceso a la información del ciudadano, ¿no? Y es algo que hace poquito tuvimos un encuentro de los 3 poderes en el marco del Ni Una Menos, y uno de la mayor como opinión que muchas veces las mismas personas que estaban escuchando el encuentro nos decían tenían que ver con qué bueno que se juntan los 3 poderes, qué bueno que hay mesas de diálogo, qué bueno que nos cuentan a los ciudadanos de a pie qué está haciendo cada uno de los poderes. Y creo que tiene que ver con eso, con un poco con la transparencia, con dar a conocer, no sé si a través de los medios de comunicación o por ahí la brecha que se genera entre el ciudadano de a pie y por ahí lo que pasa en el Poder Judicial, ¿no? Esta imagen que muchas veces se muestra que no es accesible, que no sabemos qué pasa, que los fallos son difíciles de leer y de entender, ¿no? Muchas veces hablamos ciertos lenguajes que son complejos y por ahí sumarle que nosotros desde el Poder Ejecutivo estamos trabajando con las distintas áreas de los distintos poderes también en allanar un poco ese lenguaje, ¿no? En generar al ciudadano una forma más accesible de poder acceder a los trámites, a la información, de saber a dónde buscar, cuando hay que buscar jurisprudencia, cuando hay que ponerse a pensar y a revisar algunos fallos. Yo creo que deberíamos trabajar los 3 poderes del Estado, ¿no? También en generar esos mecanismos de accesibilidad de la información, que creo que eso podría ayudar mucho a que se entienda fácilmente y a que se despejen muchas dudas y por ahí mala prensa, como suele tener muchas veces los poderes legislativos, muchas veces el Ejecutivo también y el Judicial.
Sí, voy a recoger un poco el guante respecto a esto de que es la relación entre la sociedad y el Poder Judicial, el descreimiento y demás. Yo creo que estamos atravesando una instancia de crisis de las instituciones, en donde obviamente el Poder Judicial no es ajeno a esa crisis. Si vemos la crisis institucional en general de los poderes ejecutivos, y ni siquiera me refiero específicamente al país, en términos globales, las discusiones institucionales en términos de poderes ejecutivos, de los poderes legislativos, y insisto, y el Poder Judicial no es la excepción, hace que nosotros nos tengamos que replantear un montón de situaciones. Cada uno, y veo muchos magistrados presentes, cada uno creo que tiene un potencial para poder cubrir o empezar a trabajar sobre esa disociación que hay entre sociedad y Poder Judicial. Y yo creo que en gran parte depende de lo que cada uno de nosotros, que tenemos un rol institucional, vaya haciendo. Yo creo que en gran parte el trabajo está en cada uno de los que formamos parte dentro del Poder Judicial para respetar la institución y generar credibilidad con la sociedad. Después, comparto con Alejandro, habrá que ver el cómo se comunica lo que se hace, con Macarena lo que tiene que ver con la relación entre los tres poderes del Estado, pero yo creo que, de hecho, esta charla en sí es un poco un avance en el acercamiento, porque distintas discusiones que seguramente vamos a abordar en preguntas siguientes tienen que ver con cómo hacemos para mejorar los sistemas. Entonces, yo creo que eso también nos permite un marco de acercarse a la sociedad, de no discutir nada más que puertas para adentro, de generar ámbitos de discusión como como la facultad, como distintos esquemas en donde podamos plantear qué se está haciendo para o en pos de cumplir con ese mandato social que implica el ejercicio de la función pública. La función pública en cualquier nivel nos debemos a la sociedad, y en ese debernos a la sociedad yo creo que el principal ojo lo tenemos que poner cada uno de nosotros en cómo llevamos adelante el rol que la sociedad nos ha encomendado. Bueno, yo creo que en realidad hay de todo un poco. No es solamente mala prensa y no es solamente mala praxis. Voy a tratar de graficarlo con algunos ejemplos. Alguna vez, hace muchísimos años, se enojó un periodista conocido conmigo. Que son sensibles los periodistas. Sí, yo debo aclarar que tengo el mejor de los tratos con el periodismo, así en términos muy generales. Siempre estoy hablando con el periodismo. Pero en aquella oportunidad me acuerdo que yo estaba en el juzgado federal y le decía al periodista, digo, vos tenés que distinguir determinadas cosas que hacen al proceso penal. No podés escribir cualquier cosa. Digo, no podés hablar de procesamiento o de prisión preventiva como si fuera la misma cosa. Y el periodista me decía, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Que yo para poder escribir, hacer periodismo, tengo que ser abogado? No, digo, pero es lo mismo que si yo fuera periodista deportivo, fuera a escribir de fútbol y no supiera lo que es la ley de las reglas, o claro. Que el jugador no la puede agarrar con la mano salvo que haga el saque lateral. Es más o menos lo mismo. Entonces, a veces hay falta de información adecuada de parte del operador y el periodista escribe lo que tiene y otras veces escribe lo que cree que vende más como noticia. ¿Esto excluye la mala praxis judicial? Y no, de ninguna manera. Todos cometemos errores y hay que tratar de ir salvándolos. Ahora, ¿de qué modo podemos mejorar la relación existente entre la sociedad y la justicia? Y el acceso a la justicia es uno de ellos. Hace pocos meses atrás se hizo acá unas jornadas de superiores tribunales patagónicos y obtuvo un premio a la innovación o la disrupción, digamos, de las ideas en la justicia. Dos miembros del Ministerio Público Fiscal, Vecchio y Fiorderici, que en realidad lo que hicieron fue de una cédula de notificación que habitualmente la persona que la recibe no entiende ni jota, de cuando le están notificando que archivaron una causa, habitualmente si la leen no la entienden y en el mejor de los casos van con esa misma cédula a la mesa de entrada para que alguien se la explique. Lo que hicieron fue esa misma cédula
termina con un QR que pide ser leído, y cuando se lee el QR se deriva a un canal de YouTube que explica en un video en términos absolutamente llanos lo que la cédula le está notificando. Esa es una forma de tener un mejor acceso de parte de la ciudadanía a la justicia y de entender lo que sucede desde el lado de la justicia. Y otro instituto que no me parece para nada que sea para dejar de lado es precisamente el juicio por jurados. Claro. Nosotros hace ya 2 años largos que tenemos juicio por jurado en la provincia, y yo les puedo asegurar que esos mismos 12 jurados que fueron a regañadiente a formar parte del jurado cuando fueron sorteados, Sí. consúltenlo cuando termine el juicio y vas a ver lo que le dice. Están absolutamente orgullosos, satisfechos y felices de haber participado y de conocer el funcionamiento de la justicia desde el lado de dentro. ¿Sistema acusatorio tienen en vigencia en toda la provincia? Sí, vos has dicho al principio que la provincia de Chubut ha sido innovadora en términos legislativos. Nosotros en el año 2006 tenemos el sistema acusatorio, somos una de las provincias pioneras del sistema acusatorio. Eso de algún modo nos ha generado una suerte de deber moral de trasladarle o exportar, digamos, algunas herramientas propias al resto de las provincias del país, inclusive algunos países. Así que sí, tenemos desde aquella época, del 2006. Voy con la secretaria general. Si desde el Poder Ejecutivo observan al Poder Judicial, ¿cuál consideran que es el mayor desafío? Y también incluyo, cuando hablo del sistema judicial, hablo del Ministerio Público, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío con el que hoy se encuentran? ¿Es un desafío presupuestario? ¿Es un desafío de renovación tecnológica? ¿Es un desafío de recursos humanos? ¿Dónde ven que está la mayor urgencia para mejorar el sistema de justicia? Creo que es una combinación de los 3 factores que dijiste, ¿no? Porque por un lado hablamos del acceso a la justicia, pero también necesitamos por un lado una renovación tecnológica, y ahí digo, se conecta con nosotros. ¿Cómo logramos ser más accesibles? ¿Cómo logramos que, por ejemplo, ahora venimos trabajando en conjunto con el Poder Judicial, que los ciudadanos puedan ser llamados para ser parte del juicio por jurado a través de Dino, que es un chatbot que tenemos en la provincia, ¿no? Es un canal de WhatsApp por donde podemos comunicarnos con el ciudadano, que habla un lenguaje totalmente llano, un lenguaje que hoy todos hablamos, que es el lenguaje de WhatsApp. Y es un gran desafío porque tiene que ver con una gestión presupuestaria, pero también tiene que ver con mecanismos hacia adentro, ¿no? Muchas veces las principales resistencias están hacia adentro del sistema. Digo, no es fácil, uno quiere modernizar, innovar hacia afuera, ¿no? Pensando en cómo podemos eficientizar, ahorrar tiempo, procesos, pero después tenés una barrera cultural, muchas veces hacia adentro del mismo empleado público, del mismo empleado del sistema judicial. Tenés una barrera tecnológica, hay niveles distintos de alfabetización digital en la provincia. Digo, hoy a través de un plan de conectividad podemos llegar a distintas localidades de la provincia a través de un sistema de conectividad. Pero antes eso no existía, entonces había localidades que ni siquiera tenían señal de teléfono, no tenían ni pensarlo, ni teléfono, ni celular, mucho menos internet. Entonces, ¿cómo conectás a esas personas? No solamente a los sistemas, sino cómo permitís que interactúen con otros, cómo acortás esas distancias. Muchas veces en provincias como las nuestras, donde todo sucede en Rawson, yo soy de Radatili, por ejemplo, al sur de la provincia, ¿no? Esto de decir, bueno, para hacer un trámite, para acceder a algo, para consultar, me tengo que tomar un colectivo o el auto, hacer 390 kilómetros, ¿no? Ese es el gran desafío. ¿Cómo logramos ser accesibles en cualquier punto de la provincia? ¿Cómo logramos hablar un lenguaje llano? ¿Cómo logramos dialogar con estas personas que tienen una brecha digital enorme con nosotros, generacional o por acceso a recursos? Y creo que ahí está el principal desafío, que combina recursos humanos, capital humano, ¿no? Mismos funcionarios públicos, servidores públicos que tienen que ayornarse y tienen que entender que las nuevas tecnologías nos llevan a cambiar muchas veces los roles y las posiciones y las tareas que hacemos. Dejar que esos procesos automáticos los haga la tecnología, la IA generativa, ¿no?
y poner el foco en el vecino, en que sea más accesible todo lo que ofrecemos. También conlleva recursos, también es una decisión política de entender que la inversión en tecnología, en transparencia, en procesos, a la larga nos ahorra tiempo, nos permite automatizar procesos, nos permite ser más eficientes, más transparentes. Entonces siento que es como un gran desafío que no solamente tiene que ver hacia adentro de las estructuras, que un poco como decía Andrés, estructuras que hoy están en crisis, sino también que tiene que ver con una inversión de recursos humanos, tiene que ver con una inversión presupuestaria, pero también con una fuerte decisión de los tres poderes del Estado, de empezar a trabajar en conjunto y de ocuparnos de estas inversiones que hoy puede ser un gasto, pero es una inversión a largo plazo. Para el ministro del Superior Tribunal de Justicia, ayer exactamente se publicaron los decretos que modifican requisitos para la selección de jueces y fiscales y el propio procurador, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pensaban un poco en los organismos de control del Poder Judicial, aquellos no solo a través de los cuales se designan a los magistrados, sino también qué nivel de control hay sobre el ejercicio de el derecho por parte de esos jueces y esas juezas. Bien, estamos hablando del orden federal, las modificaciones que se produjeron, sobre todo en el procedimiento de selección. Sí. Hoy mencionaba en una entrevista radial por la mañana que todo sistema es perfectible, pero considero que dentro de las modificaciones que se produjeron en la reforma del 94 en términos provinciales, la modificación que incluye el Consejo de la Magistratura ha sido un adelanto enorme, y esto lo relaciono por dos puntos. Uno, por la modalidad de selección, que hoy se encuentra tan cuestionada en el ámbito federal, y otro por justamente la evaluación posterior. Respecto a la modalidad de selección, que tiene un fuerte componente de cómo está conformado ese Consejo de la Magistratura, porque la relación que existe en términos nominales es la misma, es Consejo de la Magistratura, como existe en muchas provincias y también en el Estado Nacional. Es una composición totalmente distinta, es un proceso totalmente distinto, y voy a contar una infidencia. Me decía un amigo que está concursando para una Cámara Federal, me dice, bueno, ya en principio, antes de fin de año, capaz que tenemos el próximo paso dentro de este proceso, un proceso que inició hace 2 años. Y nosotros acá en la provincia de Chubut tenemos un sistema de selección en donde entre 1 y 2 meses se hace una evaluación, tanto teórica, después escrita, después una entrevista personal, la parte médica, después va a la legislatura, y en 2 meses tenemos un magistrado designado con una representación totalmente plural ese consejo. Y relacionado con la evaluación posterior, nosotros a los 3 años, cada uno de los magistrados que forma parte del Poder Judicial tiene un análisis de desempeño, también por el propio Consejo de la Magistratura, en donde evalúa distintas situaciones que se han ido planteando. Entonces, yo creo que también la provincia de Chubut no solo es pionera en este esquema, sino que también es un ejemplo que muchas veces en los distintos foros en donde se analiza la discusión de la modalidad de la selección de los jueces, es ejemplo. Dentro de esto, tenemos que plantear que el control después de la actividad jurisdiccional es llevado adelante por el propio Consejo de la Magistratura. No solo hace un control temporal, que es un control que a los 3 años se designa, sino que ante posibles denuncias interviene, e insisto, algo que, si no me equivoco, lo hablábamos con vos, Alejandro, al mediodía, también tiene una particularidad, es ad honorem y sin presupuesto, porque muchas veces hay que explicarlo esto a quienes no forman parte de la provincia. Hoy por hoy el Consejo de la Magistratura a nivel nacional maneja un presupuesto mucho más importante, si no me equivoco, que la propia Corte. O sea, en algunos puntos tienen un presupuesto muy importante. Acá el Consejo de la Magistratura no, es ad honorem y rota por todas las circunscripciones. Entonces, así como muchas veces nos autoflagelamos con distintas discusiones que son llevadas adelante, el punto de lo que es el contralor de la jurisdicción en términos del Consejo de la Magistratura es un punto destacable. Lo llevo un poco al... ¿Querías agregar algo? Sí.
por favor. No, Por favor. Muy completa está la respuesta del doctor y amigo Andrés. No, simplemente decir que la composición obviamente es muy plural, están representados los ciudadanos, o sea, hay consejeros populares, hay consejeros elegidos por los colegios de abogados, hay consejeros de la justicia, que son uno por parte de la judicatura, uno por parte de la defensa y uno por parte del Ministerio Público Fiscal. Así que es muy plural la composición. El presidente del Superior Tribunal de Justicia también forma parte del Consejo de la Magistratura, y la verdad que los tiempos son muy acotados. Lo que dice Andrés es rigurosamente cierto. A veces los concursantes lo que primero ponen de manifiesto es esto de que en muy poco tiempo saben cómo le fue, no tienen que estar esperando un año para hacer el paso siguiente. Y esto realmente desalienta, digamos, para lo que se presenta, ¿no? Vamos un poco al tema que nos reúne también hoy acá, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y una pregunta inicial es, la inteligencia artificial, ¿cuál es el límite para utilizarla como herramienta dentro del sistema de justicia? Saber usarla. Saber usarla, tener en cuenta que hay datos absolutamente sensibles, que son datos personales, que la justicia maneja precisamente muchos datos sensibles en ese sentido. Entonces es cuestión de saber usarla, saber qué se le pide, saber qué información se le brinda, sobre todo si no se sabe dónde va a ir a parar esa información, y básicamente esto, ¿no? Tener absolutamente consciente cómo se usa, para qué se usa y qué se le pide. Ahora sí los quiero escuchar. ¿Quieren que sigamos por allá? Vamos en orden. A ver, si nos vamos a circunscribir a los límites, yo creo que lo primero que tendríamos que plantearnos es qué tanto sabemos de. Claro. Porque yo creo que el primer gran límite está en lo que cada uno de nosotros cree que sabe, que yo creo que si ponemos a indagarnos un poco más dentro de lo que creemos que sabemos, nos damos cuenta que sabemos realmente muy poco. Entonces, tampoco podemos dimensionar cuál es el alcance. Dentro de esa discusión de no saber cuál es el alcance, entran a juzgar, o a jugar, mejor dicho, distintas situaciones. Una tiene que ver con la sensibilidad de los datos que por otro lado, hasta qué punto hoy ya no los estamos brindando cuando utilizamos Internet. Sí. De hecho, si cualquiera de nosotros dice algún país en voz alta al lado del teléfono, el teléfono ya sabe y te llega una propaganda respecto a ese país. Entonces, ¿hasta qué punto lo que nosotros utilizamos hoy en sistemas de Internet no está siendo utilizado? Yo creo que ahí también habría que evaluar qué tan real es esto de la gobernanza de datos. Después hay que analizar lo que tiene que ver con los sesgos que la propia inteligencia artificial sabemos que genera. Sesgos que se reproducen de los sesgos que cada uno de nosotros tenemos, porque no es ni más ni menos que una reproducción de los sesgos personales y sociales los que terminan reproduciéndose a través de la inteligencia artificial. Y después tiene que ver con para qué y cómo los vamos a utilizar, que supongo yo que eso lo abordaremos después, pero yo creo que los límites hoy están planteados primero en lo que tiene que ver con la gobernanza de datos, punto de los sesgos, y tercero, si se quiere, pero el punto más crítico es para qué es esta herramienta, si es que lo vamos a seguir considerando una herramienta, lo dejo simplemente abierto, para qué la vamos a estar utilizando y cómo. Para un poco agregar, porque coincido en lo que veníamos debatiendo, tiene que ver también con una decisión de aprendizaje y de formación continua. ¿No? Que por ahí muchas veces perdemos esa costumbre de estar constantemente capacitándonos. ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué se utiliza? Creo que eso es importante. Nosotros en la provincia del Chubut tenemos la ley 1812, que es la ley de innovación y mejora de procesos, donde un poco lo que buscamos fue empezar a pensar esos procesos que eran automatizar procesos que a veces eran reiterativos, digamos, ¿no? Y que le llevaba tiempo al empleado público en responder siempre lo mismo y empezar por ahí. Y vimos la inteligencia artificial o ciertas herramientas como
una ayuda para mejorar esos procesos. Pero también ahí viene la pregunta que mencionaban de a dónde coloco los datos, ¿no? Con qué consentimiento, qué normativa un poco ampara esta utilización. Y hace poquito Tamara, una de las chicas de mi equipo que está acá en la charla, estuvo en el Consejo Federal de Transparencia y un poco todas las provincias están en esa discusión, ¿no? ¿Qué tipo de reglamentación necesitamos? ¿Hasta dónde colocar, por ejemplo, una nómina de empleados para que nos haga un promedio? La inteligencia artificial no es colocar estos datos y hacerlos de manera pública. Nosotros hoy en la provincia del Chubut, con este chatbot que les mencioné, tenemos una IA generativa. ¿Qué significa esto? Es una IA que va generando respuestas en función a la información que le agregamos. Digo, ¿no? Va tomando de ahí, va armando todo un árbol de desempeño, va sacando información y va dando respuestas automáticas a preguntas que suelen ser reiterativas. Entonces ahí veo la importancia de, bueno, cómo empezamos a capacitarnos, cómo las distintas áreas de gobierno y el mismo de los poderes empiezan a utilizarlo como una herramienta que les sirva, siempre con este disclaimer o esta alerta, ¿no? de qué tipo de información agregamos. Y algo no menor que tiene que ver con, de nuevo, con la inversión en tecnologías, digo, ¿no? Y hay que empezar a pensar también y sumar en el combo la conectividad, qué instrumentos tecnológicos necesitamos, qué niveles de alfabetización digital pretendemos, ¿no? De nuestras estructuras. Digo, no es lo mismo alguien más joven que alguien más grande, pero al mismo tiempo alguien que tuvo acceso desde chiquito, alguien que no tuvo esas herramientas. Digo, hay todo un trabajo que hay que empezar a pensar en la macro y también pensar que las nuevas generaciones ya vienen, digo, incorporando. Nosotros en la provincia de Chubut, a través de otras de las normativas, incorporamos lo que tiene que ver con tecnología y robótica desde los inicios, desde los primeros años de educación. La sancionamos el año pasado y hoy nos encontramos trabajando, bueno, en cómo incorporamos estas nuevas tecnologías en los distintos niveles que entendemos que tiene que tener distintos tipos de abordaje. No es lo mismo los primeros niveles iniciales, secundarios, universitarios. Pero bueno, creo que es algo que nos lleva a repensarnos constantemente. Creo que eso es lo interesante, ¿no? Empezar a pensar y a ver alternativas, no cerrarse. Digo, hoy yo creo que es algo que vino para quedarse y vino para mejorar procesos. Pero bueno, requiere este disclaimer de entender hasta qué punto arrojamos datos que cualquier otra persona puede utilizar con no buenos objetivos, digamos. Carlos Marx acuñó una frase que es bastante polimodal. Dice, entre muchas, de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Una de las tantas fórmulas que no estudiamos mucho en la facultad, en los años que yo estudié, en los 80 se estudiaba, ahora ya creo que no, sobre los criterios de justicia. Yo creo que hay que aplicar tecnologías avanzadas, generativas, que autogeneran sus propias respuestas en todos los procesos que puedan ser, donde se pueda calcular adecuadamente el riesgo y la necesidad. Y en función del riesgo, siguiendo las pautas de la Directiva Europea de Regulación de la Inteligencia Artificial, las cuestiones de catalogar todas las cuestiones de que se trate, las de alto riesgo, tienen prohibido la utilización de inteligencia generativa. Y así sucesivamente 4 categorías de riesgo medio alto, de riesgo medio y de riesgo bajo, se va aplicando cada vez más. Porque pretender supervisar de la misma manera cosas de bajo riesgo y alto riesgo es no entender de la economía política de la tecnología. En estas semanas, son semanas importantes, algo está pasando, porque hubo 3 pronunciamientos importantísimos. El 15 de mayo, la encíclica Magnifica Humanitas, donde toda la marca se la llevó la tecnología y la inteligencia artificial, pero en realidad el Papa León habla de la democracia también, y habla de la verdad como condición para la democracia, y habla además de que la tecnología que manipula la información, que aquella que retuerce la verdad, está perjudicando a la democracia y nos habla de los riesgos. Después volvemos sobre eso. En segundo lugar, hubo un documento del fin de semana pasado de Dario Amodei, el CEO y presidente de Anthropic, la empresa más polémica, pero que está en el Consejo del Papa, pero además está en disputas abiertas en Estados Unidos sobre el control de la tecnología, donde pide regulación, donde pide una regulación que sea razonable, razonada, participativa, pero pide regulación porque Anthropic es la empresa
que desarrolló un sistema que durante 5 días estuvo disponible para todos, Sí. o por lo menos para todos los que teníamos Cloud Pro, aunque ahora lo prohibieron, que prácticamente no tenía límites, pero además se corregía a sí mismo. Generaba, se corregía y daba respuestas casi sin límites. Mitos, la versión limitada solo para estados del mismo Fable 5, es un sistema de codificación que no tiene límites. Bueno, eso fue prohibido, pero no fue prohibido por una decisión ética, fue prohibido por una decisión comercial del gobierno de Donald Trump en retaliación por no querer, por la condición que puso Anthropic, para que no se utilicen sus modelos de generación de datos para conducir drones no tripulados sin supervisión humana en circunstancias de guerra. Entonces, miren de lo que estamos hablando, ¿no? Son las mismas herramientas que tenemos acceso desde nuestro teléfono, las mismas. En tercer lugar, Satya Nadella, el CEO y presidente de Microsoft, también, en una cosa que distingue lo que viene siendo ciertas líneas de Microsoft, también está pidiendo regulación y dice una frase muy interesante sobre la sustitución de los humanos. La inteligencia artificial no va a sustituir a los humanos. Los humanos que sepan manejar la inteligencia artificial van a sustituir a los humanos que no la sepan utilizar. Bueno, eso va a ocurrir con la justicia. Me corro un poco de este planteo de, con la importancia que tiene, la seguridad de datos sensibles en el marco de un expediente. Y les hago una pregunta más directa, es, ¿un fiscal, un juez, puede utilizar la inteligencia artificial a la hora de dictaminar, a la hora de escribir un procesamiento? ¿Vos o yo? Mi primera respuesta sería que sí, siempre bajo supervisión de quien termina resolviendo, de quien termina suscribiendo ese dictamen, esa sentencia, ese auto de imputación. La inteligencia artificial, y yo hace un ratito mencionaba que la consideramos una herramienta. Yo creo que por todas estas discusiones que estamos atravesando, ya dejó de ser una mera herramienta. Estamos atravesando, y cuanto más después de todo lo que nos explicaba Alejandro, estamos atravesando un cambio de paradigma. Entonces, ese cambio de paradigma, desconocerlo o no formar parte de, yo creo que no es ningún tipo de opción. Ahora, dentro de ese marco, dentro de esta coyuntura, lo que tenemos que analizar es, bueno, esa herramienta que es utilizada por el juez, por el magistrado, ¿cuál va a ser el uso? ¿Cómo va a usarse? Y acá sí, una discusión que estamos teniendo puertas adentro del Poder Judicial, pero que me parece que es propicio también para abrir la discusión, es hasta qué punto también se pueden llevar adelante procesos llevados por inteligencia artificial. Entonces, de hecho, es un punto en el que estamos trabajando, en procesos llevados adelante por IA, en donde siempre va a haber supervisión humana. ¿En qué momento va a haber supervisión humana? Porque ahí también tendríamos que distinguir qué tipo de inteligencia artificial estamos hablando. Si es al solo efecto de automatizar procesos, sabiendo que ante la pregunta A la respuesta va a ser B, si es a modo de análisis de datos, en donde vamos a hablar de una inteligencia artificial predictiva, si vamos a analizar la proyección de una sentencia con IA generativa. Bueno, ¿de qué estamos hablando en términos de cómo vamos a terminar implementando esto que pasa de herramienta a paradigma? Y bueno, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que analizar cuál es ese proceso, qué puntos van a poder ser llevados adelante por un espacio de programación, qué puntos van a poder ser llevados adelante por inteligencia artificial predictiva, Sí. cuál generativa. Ahí te hago un contrapunto. En este sistema de supervisión, que entiendo que se está pensando o es un interrogante abierto, ¿cuál es el límite que le imponemos a un magistrado, a un juez, a una jueza, a la hora de utilizar la inteligencia artificial para una resolución? ¿Tiene que aclarar esa resolución en qué tramo, por ejemplo, o para qué tramo de esa resolución se utilizó la inteligencia artificial? A ver, es sumamente discutible. Tenemos un protocolo que básicamente lo que plantea es la necesidad de determinar que se utilice inteligencia artificial. Ahora, la discusión sería, porque pareciera que
el magistrado previo a la inteligencia artificial no hacía análisis o lo hacía de una manera totalmente individual, solo con una máquina de escribir. Esto tampoco es así. No. A ver, hay muchos jueces y magistrados. En cada una de las sentencias que nosotros trabajamos, dijimos con quién las discutimos, dijimos en todo caso cuáles son todos los libros que leímos y las sentencias analizadas previamente para poder decir que llegamos a tal o cual conclusión. Dijimos qué textos copiamos y pegamos en Word, que hoy decimos, bueno, en algún momento se discutió hasta si se podía usar Word. O sea, me parece que tratar de llevar el análisis del uso o no de inteligencia artificial a una cuestión prohibitiva o sumamente reglamentarista, creo que estaríamos, al menos en lo personal, equivocando el eje. Yo creo que sí tenemos que pensar en cuál es el grado de responsabilidad que cada uno tiene, en cuál es ese uso, pero en términos de capacitación, en términos de alfabetización de todos los operadores del sistema y en términos de que nunca una inteligencia artificial puede reemplazar al humano en la toma de decisiones. La toma de decisiones sigue siendo del juez, sigue siendo del magistrado, pero con distintas situaciones, herramientas que le permitan llegar a una mejor solución. Y acá vuelvo por ahí al punto que creo que no tenemos que perder de eje, que es el para qué estamos discutiendo todo esto, porque si no pareciera que hablamos de IA porque hablamos de IA. Sí. Nosotros hablamos también de la relación que existe entre la sociedad y el Poder Judicial. Nosotros a la sociedad nos debemos. Y cuando decimos que nos debemos, ¿qué es lo que nos debemos? ¿O qué espera la sociedad de nosotros? Bueno, espera soluciones de controversias que en definitiva van a ser a través de una sentencia, que tiene que ser llevada de una manera justa y que tiene que ser llevada en tiempo oportuno. Entonces yo creo que partiendo de esa base y con esa premisa es que tenemos que analizar todos estos institutos que venimos hoy analizando, más allá de los límites que claramente tienen que tener y más allá de las discusiones que podemos dar en torno a qué procesos pueden ser llevados adelante sin control humano y básicamente cuáles sí, ¿no? Voy a tratar de dar respuesta a tu pregunta con una breve anécdota reciente y de paso también a completar un poquitito lo que dice Andrés respecto de la ayuda que se pretende de la inteligencia artificial para el trabajo diario. Hace muchos años atrás, allá por el 2013, 2014, como siempre suele pasar, o como siempre nos pasa a nosotros por lo menos, aparece un problema, los datos nos dan un problema, y a partir de esos datos y de ese problema se trata de buscar alguna solución para dar respuesta. Allá por el 2013-2014 aparecían muchos casos acá en nuestra provincia y en Trelew, básicamente, Trelew, Puerto Madryn, muchos casos de delitos contra la propiedad que eran con autores ignorados. Sucedía que el universo de denuncias que se presentaban en el Ministerio Público Fiscal, alrededor del 68-70% tenían que ver contra delitos contra la propiedad. Cuando uno se focalizaba en ese número muy importante de delitos contra la propiedad, estamos hablando de un promedio de 23.000, 25.000 denuncias por año en toda la provincia. Cuando uno se ubicaba en ese número, resultaba que de ese 70% para cerrar números de delitos contra la propiedad, robos, hurtos, daños, el 82% eran autores ignorados. ¿Qué significa? Que a los 5 días, cuando policía presentaba el sumario, las investigaciones preliminares, decía: yo no sé quién es el autor de este hecho. Cuando uno se focalizaba en qué pasaba con el otro 18% y se ponía a analizar el derrotero procesal de ese 18%, y el nivel, digamos, de resolución era razonable. Ahora, cuando uno se focalizaba en el otro 82% autores ignorados, el nivel de archivo era espantoso. Entonces sacamos una instrucción con un protocolo de actuación para autores ignorados que pretendía abandonar la lógica del caso a caso y empezar a buscar similitudes entre los distintos casos de autores ignorados para tratar de mejorar la prestación del servicio y para tratar de bajar ese índice espantoso que era de
archivos por autores ignorados. La verdad, no tuvimos mucho éxito. Y no tuvimos mucho éxito porque era un trabajo manual, individual, que tenía que hacer como mucho un grupo de personas, pero que no se tomaban por X razones, por falta de personal, por lo que fuere. La verdad que no tuvimos mucho éxito. La semana pasada estuve en Santiago de Chile firmando un convenio con el fiscal nacional de Chile, el doctor Ángel Valencia Vázquez, y nosotros le aportamos un software que es creación de nuestros técnicos, de nuestros peritos de la provincia, y que ha sido exportado no solamente en el 90% de las provincias de nuestro país, sino también en países como por ejemplo Panamá, como por ejemplo Chile. El software se llama Espejo Chubut, y paralelamente a nosotros nos interesaba conocer la experiencia chilena de lo que ellos llaman Fiscal Heredia. Y acá voy a la anécdota que tiene que ver con esto de qué esperamos de la inteligencia artificial. Fiscal Heredia, que es un software de inteligencia artificial, más que no es un software, perdón, es un sistema, porque tiene varios subgrupos. También fue diseñado por los chilenos precisamente para bajar el índice, o mejor dicho, para lograr mayor efectividad en los esclarecimientos de delitos contra la propiedad de autores ignorados. Ese sistema de inteligencia artificial que se llama Fiscal Heredia, en honor a una vieja historieta que tienen los chilenos, donde había una suerte de detective que se llamaba Heredia, entonces se llama Fiscal Heredia. Resulta ser que me contaba el fiscal nacional que la primera vez que lo utilizaron, esto tiene escaso año y medio, el primer fiscal que lo utiliza en juicio, cuando se plantea una discusión respecto de un allanamiento que aparentemente había sido no había obtenido ningún éxito, le preguntan al fiscal si policía le había dado los datos del inmueble a allanar y los objetos a allanar, y el fiscal dice en el juicio: no, me lo sugirió el fiscal Heredia. Me contaba el fiscal nacional que se quería morir escuchándolo, viéndolo, no sé, por televisión, no sé por dónde estaba viendo. ¿A qué voy con esto? Que no me puede sugerir a mí un sistema de inteligencia artificial fiscal qué medidas tengo que tomar o qué medidas tengo que adaptar. Ese es un límite. La decisión la tomo yo, fiscal, y de ahí veo qué le pido o qué me aporta. ¿Qué tiene que ver esto con los autores ignorados? Bueno, que precisamente un sistema de inteligencia artificial perfectamente me puede hacer esa comparación en todos los casos de autores ignorados, me puede decir qué medidas de acuerdo a este protocolo no se tomaron, y eso es una orientación importantísima, Me puede decir qué coincidencias hay. Mire, al igual que hicieron los chilenos que firmaron un convenio con la Universidad Nacional de Chile y que fue quienes son los dueños de los códigos fuentes del fiscal Heredia, nosotros también el año pasado firmamos un convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco, y hace pocos días atrás, en una tesina para analistas de sistemas o licenciados en sistemas, en una tesina 2 alumnos, utilizando información que nosotros le brindamos de nuestro sistema de control Coirón, porque dicho sea de paso, el tutor de esa tesina es un ingeniero programador que trabaja con nosotros en la Fiscalía, por eso el convenio, utilizó alrededor de 450.000 denuncias y buscaron los parámetros de relación de todas esas denuncias, y le dio un resultado muy interesante, muy interesante. Entonces, el camino muchas veces es ese: hacer convenios con universidades, utilizar los alumnos, los estudiantes, que la verdad tenemos un recurso humano extraordinario. Lo tenemos nosotros en el Ministerio Público Fiscal, en estos técnicos, y lo tienen las universidades, y siempre buscando herramientas que faciliten la tarea, pero con límites, obvio.
si me permitís. Sí, claro. Hay cosas que se pueden hacer ahora que no se podían hacer, que estaban pensadas, que estaban desarrolladas, pero que no se podían hacer útilmente. Y la palabra útilmente es central. En 1934, un matemático norteamericano llamado Benford desarrolló una serie de cálculos probabilísticos para detectar anomalías en series numéricas. Cualquier tipo de series numéricas. Bueno, eso con el tiempo se fue adaptando y hace 30 años, 25 años, las leyes de Benford son un clásico para analizar resultados electorales. Yo mismo, en algunas elecciones en Argentina que eran disputadas cuando era director nacional electoral, contraté equipos de matemáticos que en 3 semanas después de las elecciones me dieron resultados sobre la ausencia de anomalías, afortunadamente, pero tenían que analizar nada más ni nada menos que 100.000 mesas con un promedio de entre 40 y 70, son 6.000 millones de datos que se producen en un par de horas en Argentina, los días de las elecciones nacionales, y que llevaban 3 o 4 semanas a analizar. Ahora se pueden hacer en tiempo real. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna el resultado. Lo que se podía hacer matemáticamente con 100 o 200 matemáticos trabajando, ahora se puede hacer con un sistema. El sistema es perfecto, no hay sesgo, no se equivoca. El tema es que el tiempo es útil, porque en tiempos electorales, el derecho procesal electoral se cuenta en horas. Y en 48 horas, las protestas que no se hicieron contra la elección ya son cosas juzgadas. Por lo tanto, la detección de conductas anómalas, fraudes si se quiere, ahora es posible y antes no era posible. No porque no fuera teóricamente posible, sino porque la inteligencia artificial lo permite. Por supuesto que tiene que haber supervisión humana, pero con las instrucciones adecuadas, los programas adecuados, tenemos acceso a lo que no teníamos. Y eso, discúlpame que redondeo, no es un invento de la tecnología. Un juez penal, un fiscal decide acusar, un abogado decide su estrategia de defensa y un juez penal resuelve un caso en un homicidio, muchas veces fundado en lo que un perito médico decía. Yo quisiera saber, no hay crónicas, la primera vez que un perito fue determinante en la resolución de un caso, todo lo que dijo la comunidad jurídica universal o lo que fuera. ¿Por qué? Porque los abogados estamos acostumbrados a depender del conocimiento de otros sin abdicar de ni el derecho del abogado a defender ni el del fiscal a valorar si hay motivos, si hay dar impulso suficiente y por supuesto el juez no abdicar de tomar una solución. La supervisión del dato es lo mismo que la valoración de la prueba en términos tradicionales del derecho judicial. Voy a tomar algo que mencionaste, es si entonces la inteligencia artificial va a venir a beneficiar los tiempos de la justicia, si la va a convertir más eficiente, si esta famosa reclamada economía procesal se puede ver favorecida con el uso de la inteligencia artificial. Cortito porque la mía es la más chiquita, el fuero más pequeñito, el electoral. No solo va a ser más eficiente, va a ser posible controlar las finanzas partidarias en tiempo real. En Estados Unidos hay un programa que diariamente publica los gastos de campaña de todas las campañas. Y eso se hace ahora, en los últimos 2 años. Y por supuesto, el tema de los resultados, el tema de analizar todas las imágenes y ver si son construidas por inteligencia artificial o no. Es casi imposible, pero no es imposible para la inteligencia artificial. Ahí tenés que tener como una renovación tecnológica importante para detectar esos fake. La condición o el desafío es estar siempre en el estado del arte. Pero eso ya no es una cuestión de la inteligencia artificial, es de las personas que la administramos. Y de política de Estado también. Respecto a si va a acelerar o no los plazos, 2 puntos que acá yo creo que también entran en análisis.
Uno tiene que ver con si nosotros como operadores del sistema desconocemos que hoy los abogados que ingresan, básicamente el insumo con el que trabaja el Poder Judicial, que son, sacando la parte penal, las demandas, Sí. hoy los estudios particulares, los abogados, los matriculados, tienen muchísima más celeridad para la presentación, incluso de mejor calidad que la que se podía llegar a plantear en otro, o previo a esta herramienta, ¿no? Entonces, nosotros ya veníamos como Poder Judicial, no en términos locales, sino en términos de instituto, con la discusión de en qué momento o cuántos son los tiempos que se tiene que esperar para obtener una sentencia. Y miraba muchas veces que libros y libros sobre plazo razonable que determina la Corte Interamericana después de una causa que le llegó a la Corte Interamericana en 15 años. Entonces, muchas veces los plazos razonables son algún punto que tenemos que discutir. Ahora, si el matriculado puede presentar más demandas, si el matriculado puede presentar expresiones de agravio en menos tiempo, ¿cuánto más nosotros tenemos que ayornarnos a estas herramientas para poder dar respuesta no solo en el mismo tiempo, sino que acorde a las condiciones que tiene que tener esa sentencia? Y ahí es donde nosotros también nos encontramos en una sociedad conservadora, porque nuestra sociedad es conservadora de por sí, nos gusta mantener este statu quo, y dentro de la sociedad conservadora en la que vivimos, el derecho es aún más conservador. Nosotros cuando nos formamos en la facultad, básicamente seguíamos leyendo los libros y con el escritorio y la burocracia, y nos sentimos cómodos en eso. Y dentro de ese ámbito que es tal vez más conservador que el de la propia sociedad, el corazón de ese conservadurismo es el propio Poder Judicial. Nosotros como Poder Judicial somos conservadores. Entonces, estamos obligados a analizar esta situación porque la IA nos movió el piso del statu quo, nos movió el piso de la comodidad de la que estábamos trabajando con repetición de conductas que venimos trayendo desde los romanos, en donde estamos obligados, es como discutir hoy si vamos a usar o no Internet. Claro. Entonces, me parece que, y yendo a la pregunta en sí, estamos obligados a acortar los plazos de respuesta porque es en sí lo que la sociedad demanda y es en sí un punto a favor de esta nueva incursión. Concretamente, este sistema que fuimos a conocer de Fiscal Heredia tiene... Ahora lo quiero conocer al fiscal Heredia. El Fiscal Heredia, dice que es muy hermoso. Digo, este sistema que tienen los chilenos, que se llama Fiscal Heredia, uno de los globos, digamos, se llama ECOM. Está diseñado para leer y resumir grandes volúmenes de cientos y miles de hojas de documentación. Con una salvedad. Luego dice en qué lugar, en qué hoja está el extracto que tomó para hacer ese resumen, ¿sí? Tienen medido que ese trabajo a 26 funcionarios le lleva mínimo 30 días y el sistema lo hizo en 24 horas. 16 por 30 versus 24 horas. Ese es el tiempo que ahorran. Yo tengo al menos 2 consultas más, pero si alguien en la sala quiere realizar alguna pregunta, abrimos el micrófono en breve, así que vayan pensando, levantan la mano y charlamos un poco más entre todos. Analizando todo esto que venimos charlando, ¿quién debería ser el responsable de supervisar el uso de la inteligencia artificial dentro del sistema de justicia? ¿Y bajo qué parámetros llegado al caso? ¿Es el propio Poder Judicial? ¿Es el propio Ministerio Público? ¿Es un órgano externo especializado? ¿Quién? Y ahora el micrófono es donde empieza... El que tiene el micrófono. Gira el micrófono. Yo creo que nosotros en la provincia tenemos algunas particularidades que son la autonomía de las agencias. Entonces yo creo que en el marco de esas autonomías cada uno tiene que reglamentar cuáles van a ser los parámetros a utilizarse. El problema muchas veces es que nos encontramos con reglamentaciones que lo discutimos de manera permanente, pero lo que estábamos pensando en sacar la semana pasada y que dijimos, bueno, vamos a debatirlo, la semana que viene es viejo.
Y entonces estamos en una espiral en donde nos replanteamos y nos repensamos estas discusiones de cuáles son los límites, las implicancias de cada una de las tomas de decisiones. Por eso yo creo que en esta instancia lo mejor es reglamentar desde la independencia de cada una de las agencias, pero con parámetros muy generales, porque cuanto más específico se pretenda hacer, es más contraproducente. Así que yo creo que cada uno en el ámbito de sus competencias es quien tiene que terminar reglamentándolo. Y además es políticamente correcto, ¿no? Sí. Somos muy respetuosos y fervientes defensores de la autonomía, sobre todo la del Ministerio Público. Y el de la Defensa también. Los Ministerios Públicos. Sí. Sí, esto es un tema que la verdad que explotó abruptamente, por lo menos acá en los últimos 2 años, diría yo. Nosotros intentamos hacer una suerte de reglamentación el año pasado, Marcos, ¿no? Cuando sacamos el anterior, hacer una reglamentación respecto del uso de la inteligencia artificial, porque sabido es que ya la estaban usando, y es lo mismo que decir, o sea, los operadores del sistema tienen prohibido usar Google, no hay forma. Entonces sacamos una instrucción general tratando de reglamentar de algún modo el uso de la inteligencia artificial y los cuidados que había que tener y el control y la revisión, etcétera. ¿Y para qué? Eso, como bien decía acá Andrés, está en permanente evolución y en permanente cambio. Ahora estamos pensando esto de quién lo controla, crear directamente una suerte de agencia de inteligencia artificial que esté bajo la órbita de la Dirección de Control de Gestión, que es la misma que tiene el manejo del sistema COIROM, que esté bajo esa órbita, que crear una suerte de comité de ética también del tema de la inteligencia artificial, y sepan que es un problema que nos atañe a todos. De hecho, a principio de año, yo propuse al Consejo Federal de Procuradores, que nuclea a los procuradores de todo el país, yo presido el Consejo Federal de Política Criminal, y propuse a todos los procuradores del país designar 2 o 3, lo que quisieran, representantes de cada provincia para integrar esta red nacional de inteligencia artificial que involucrara a todas las procuraciones del país. Y hoy en día está funcionando esa red. Tenemos que darle muchísima más operatividad porque tengo que plasmarlo con un acta del propio Consejo de Procuradores, pero hay un interés increíble de todas las provincias en aportar cosas, en hacer preguntas, en lograr capacitaciones conjuntas, en intercambiar información que tenga que ver con los distintos programas, si hay algún analizador, cuál es el mejor, en fin, tienen una avidez de avanzar respecto de esto, de la inteligencia artificial, realmente notable. Pero bueno, estamos todos aprendiendo y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Chubut tiene desde hace 1 año y medio un código, después de 70 años de no tener un código electoral, que crea el organismo de administración electoral más independiente, no solo del país, sino solo asimilable al INE, al Instituto Nacional Electoral de México, que es esta Secretaría Electoral Permanente, que tiene entre sus funciones, la ley le otorga la función de desarrollar sistemas y reglamentarlos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, la respuesta corta es: el que firma es el responsable. Tiene que buscar, como los poderes, yo firmo poquitas cosas, como la Corte, del Superior Tribunal, depende de todo el Poder Judicial, del Ministerio Público, depende de todo el Ministerio Público, reglamentará la forma, pero el que firma es el responsable. El que firma acá, el que firma el Esquel, el que firma. El juez, que es el que decide, el fiscal es el que toma decisiones también. El asesor tutelar, cada uno tendrá pautas genéricas, pero sabrá utilizarlo. Nosotros ya utilizamos inteligencia artificial,
utilizamos, el año pasado no organizamos las elecciones porque eran elecciones simultáneas con las nacionales, pero sí hicimos una cosa que las buenas prácticas electorales internacionales sugieren, que es la evaluación postelectoral. Y evaluamos la calidad de las actas. El Diario de la Nación siempre publica telegramas, no actas, pero Sí. es más o menos lo mismo, y la gente dice, mirá, qué barbaridad, los tachones. Evaluamos eso, las evaluamos en cuestión de horas, y tenemos un informe identificado, mesa por mesa, persona por persona, que firmó, y que quienes se desempeñaron bien y quienes se desempeñaron mal en el ejercicio de la presidencia. Por supuesto que eso va a ser tenido en cuenta, es un insumo que cuando el año que viene tengamos que designar presidente de mesa, vamos a usar ese desempeño. No lo teníamos. Segunda cuestión, ¿toma la decisión la inteligencia artificial? No, me da un insumo para la decisión. Yo buscaba una palabra, cuando los escuchaba buscaba una palabra, es cierto, no es una herramienta, es un auxiliar. Me hace acordar, yo fui con juez de cámara varios años y tuve que resolver causas, y también en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y por supuesto que tenía expedientes inmensos y tenía relatores. Bueno, Sí. es relatores, con una diferencia. El algoritmo podrá tener un sesgo, los relatores también. Por lo tanto, la misma supervisión que ejercía en los expedientes que tenía, algunos eran penales y yo era muy temeroso de ese ejercicio que tenía, lo tenía que hacer sobre los relatores, la tengo que hacer ahora. En este momento nosotros tenemos un sistema de reempadronamiento de partidos políticos que desde cualquier lugar de la provincia se sube toda la información electrónicamente y se analiza mis colaboradores humanamente, pero en paralelo estamos analizando con la inteligencia artificial. Por suerte pusimos los tiempos para el trabajo humano, pero en realidad tenemos casi todo hecho con inteligencia artificial. No podríamos hacer una tarea responsablemente si no usáramos aquellas cosas que la tecnología nos pone a disposición. Macarena, también quiero escucharte. No, por ahí lo que pienso más vinculado a lo que nos toca a nosotros, el Poder Ejecutivo, es también la distribución de los recursos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con la inscripción de becas o subsidios, por ejemplo, para el transporte de manera virtual, digamos, ¿no? Bueno, a través de Dino, y eso también nos permitió hoy poder tener acceso a un montón de lugares que antes, si no había una oficina física, no se podía, o si no mandaban la documentación por bolsillo no se podía, o mismo, por ejemplo, solicitar una partida de nacimiento, hoy se puede hacer desde cualquier parte del mundo, ya hasta borramos barreras geográficas provinciales. Pienso en eso, ¿no? En cómo nosotros como Estado también designamos los recursos, hacia a dónde ponemos el foco. Por ejemplo, estamos trabajando en campañas de salud, entonces pensamos, bueno, cuál es nuestra población objetivo, hacia dónde asignar los recursos, en qué momento, poder analizar también en los hospitales cuál es la utilización de los insumos, a dónde requerimos mayor personal de salud, a dónde no, en qué lugares necesitamos tener oficinas abiertas, en cuáles no. Digo, los horarios, ¿no? Antes dependíamos muchas veces de un horario estatal, ahora sabemos que podemos hacer un trámite digital 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo creo que me gusta la palabra auxilio, porque también lo pienso así, cómo podemos ser cada vez más eficientes, y hoy algo que a todos nos atañe y que es muy importante, que es el tiempo de la persona, el tiempo nuestro como funcionarios públicos. Ahorrar ese tiempo en cosas automáticas para poder gestionar, para poder pensar, para poder crear, ¿no? Creo que eso es algo que nos viene a aportar, o al menos es algo que nosotros vemos mucho desde el Poder Ejecutivo, el tiempo que nos ahorramos invertimos en algo distinto, en gestionar, y un poco esto, cómo asignamos de manera más eficiente los recursos. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Allá. No sé si podemos acercar el micrófono o se va a escuchar igual. Yo confío en que se va a escuchar. Sí. ¿Sí? Ah, gracias, Pablo. Hola a todos. Yo soy, bueno, los que ya me conocen, los que no me conocen les cuento, soy jueza de primera instancia, soy jueza laboral. Y de acuerdo a lo que veníamos charlando acá, a mí se me generan un montón de dudas más que certezas.
y me gustaría, a ver si tienen ganas de contarme uno. Creo que este avance en inteligencia artificial nos hace avanzar a pasos agigantados en una modernización obligada del Poder Judicial. Esto que decía el doctor Giacomone hace un rato, somos los más conservadores de los más conservadores. Tenía un dicho un viejo profesor de filosofía del derecho que dice que el derecho es la única ciencia que avanza con un pie clavado al piso, y eso somos nosotros. Pero creo que acá vamos a necesitar una gran mano del Poder Legislativo. El Código Procesal no puede ser más el Código Procesal que tenemos, y no puede ser más un Código Procesal que anquilose todo el tiempo, es decir, que todo el tiempo nos esté llevando hacia atrás. No se me ocurre cómo podría darnos seguridad jurídica y a la vez permitirnos trabajar de mano con las tecnologías. Esto es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es la seguridad de la inteligencia artificial. Lo que yo siento todo el tiempo, porque la usamos también en el juzgado, hoy por hoy la usamos como herramienta, por ejemplo, para hacer resúmenes de testimoniales, pero siempre son herramientas externas, no tenemos una herramienta interna, y estoy todo el tiempo con miedo por la seguridad de los datos, ¿sí? Claro. ¿Cómo podemos tener, digamos, el presupuesto que necesitaríamos para poder tener un desarrollo de una inteligencia artificial que, como decía el doctor, tiene que estar siempre un paso más adelante que la inteligencia artificial que están usando quienes nos proveen de material, sean abogados o lo que fuere? Quizás no lo vemos tanto en nuestro fuero, pero me imagino que el doctor Miquel Arena debe ver todo el tiempo prueba producida por inteligencia artificial. Esta sería mi segunda pregunta, o mi segundo problema. Y lo tercero que veo, como para hacerlo más corta, es que cada vez vamos a necesitar una justicia más profesionalizada y no solo de abogados. Bueno, digo, sí. Los empleados, como dijo recién doctor, creo que la inteligencia artificial es nuestro nuevo empleado. Todo el empleado, pero lo que nosotros llamamos los proveyentes, digamos, el empleado no profesionalizado tiende a desaparecer. No necesitamos más gente que haga proveídos. Esto va a poder ser automatizado dentro del expediente por la inteligencia artificial en cualquier momento. Ya lo podríamos hacer. Sí vamos a necesitar más jueces, porque si queremos resoluciones más rápidas y jueces que puedan controlar lo que hace la inteligencia artificial, lo que necesitamos son muchos jueces y mucho profesional que no sea juez. Analistas de sistemas, ingenieros en sistemas, expertos en estadísticas, no sé. ¿Cómo ven la conformación del próximo Poder Judicial? Y esta es la tercera pregunta. Gracias. Voy a tratar de ser breve, prometo. Soy abogado. Sí. ¿Apelamos? Sí, apelan a mi poder de síntesis, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible y de memoria, porque son 3. Voy primero a la procesal, después a lo que tiene que ver con los recursos y por último lo que tiene que ver con la falta de, o el recambio, si se quiere, de... Prometí que no iba a hablar de revolución industrial, pero voy a faltar a mi palabra. Cuando se discutió y empiezo por la última, cuando se discutió la revolución industrial fue todo un caos de no vamos a necesitar más empleados humanos porque... Bueno, yo creo que no hay que ser tampoco tan apocalípticos respecto a esa situación. Yo creo que sí nos vamos a terminar todos reconfigurando, tanto empleados administrativos como profesionales como magistrados, en donde cada uno va a tener que ayornarse a la nueva realidad. Eso respecto al último punto, porque me interesa más por ahí hacer hincapié en los primeros 2. En el primero, que tiene que ver con las reformas en sí o sobre el sistema actual y la posibilidad o no de que esta coyuntura tecnológica conviva con el sistema actual, yo creo que justamente nosotros, que lo había explayado muy bien Javier en el discurso de abril en la legislatura, nosotros ya lo veníamos considerando un año de reforma judicial.
Y la reforma judicial no la podemos entender solo desde lo tecnológico. Yo creo que la reforma judicial la tenemos que entender de manera, en principio, tripartita. Por un lado, lo que tiene que ver con las reformas estructurales orgánicas, y en eso tiene que ver con la implementación de fueros, con la implementación de una cámara laboral, proyecto que ya fue remitido, con la discusión que estamos dando respecto a las cámaras penales, orgánica. La segunda discusión tiene que ver con reformas procesales en sí, es decir, cómo damos la discusión dentro de cada uno de esos fueros, y si vemos cómo está pensado y diagramado la reforma procesal no penal que hoy está en la legislatura, tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con algo que va a garantizar el intercambio entre el abogado y el magistrado, que es justamente la oralidad, algo que ya se viene implementando, pero que garantiza la humanización del proceso. Pero también tiene que ver con la segunda pregunta, que es el recurso. Nosotros creo que hoy por hoy estamos obligados a pensar los recursos de acá a 10 años, en donde este es el año de reforma judicial que va a dar inicio a este proceso. No lo podemos pensar como una reforma judicial de hoy para mañana. Lo tenemos que pensar en una reforma orgánica, en una reforma procesal y en una reforma tecnológica que se vayan acompañando y que sea una simbiosis que permita llegar al puerto que estamos deseando llegar. Entonces, todas estas discusiones creo que tienen que ser analizadas en conjunto. Y en parte, esta discusión, esta mesa, por llamarlo de alguna manera, este ámbito, tiene que ver un poco con esto, con escuchar distintas posiciones, distintas experiencias, para poder analizar cada uno de estos aspectos de manera conjunta. Esto respecto a los presupuestos. No voy a adentrarme en el presupuesto o en el insumo material, es decir, de hecho, también hay inteligencia artificial para, y perdón Alejandro si digo algo que sea contraproducente, pero esto tiene que ver también con la posibilidad de grabación en audiencias. Nos pasaba también cuando hacíamos, porque esto tampoco es nuevo, cuando hicimos el primer plenario itinerante, que fue en la ciudad de Esquel, lo primero que nos planteaban los magistrados penales era: necesitamos técnicos en sonido. O sea, antes necesitaban abogados, hoy necesitan técnicos en sonido. ¿Para qué? Para poder a esa IA insumo que desgraba audiencias, poder plantearle la necesidad de que este micrófono tome lo que está diciendo para poder desgrabarlo, para que después me diga en el segundo tal, en el minuto tal, tal persona dijo tal cosa. Entonces, yo creo que no podemos separar la discusión. Yo creo que la discusión tiene que estar llevada adelante de manera conjunta, y por eso estamos discutiendo en términos tecnológicos, orgánicos y procesales. Bien. Yo, muy breve, dos cositas. La primera, bueno, seguramente Alejandro Viaggio y demás les sabrá decir infinitamente mejor que yo, que no tengo conocimiento para eso, pero hasta donde sé hay dos sistemas en cuanto al costo. Uno si uno tiene un servidor propio, y otro si tiene una suerte de alquiler en la nube de algún otro de los sistemas que está dando vuelta. Pero no quiero adentrarme en ese tema porque es un tema que desconozco. Respecto del costo, lo que tengo entendido que hace poco Cava sacó una licitación y estaba rondando el $1.000.000. Sí. Es así. Está bien, tienen otro volumen y otra demanda, ¿no? Y otras posibilidades económicas también bastante mejor que la nuestra. Sí me quiero quedar con algo que dijiste, porque como bien dijo acá Alejandro, es un auxiliar la inteligencia artificial. Yo no veo prueba producida por la inteligencia artificial. Y si veo prueba producida por la inteligencia artificial, estaría en el ejemplo que di de Chile y va a tener problema el fiscal o el funcionario que lo haga. Quiero decir, perdón, lo que quise decir del material que suministra, digamos, que suministran las partes. Sí. Ah, eso sí, de las partes, sí, sí. Detectar, digamos, de una herramienta que pueda detectar la falsedad. No, está bien, eso sí, ahora te entendí. Yo pensé que era desde el Ministerio Público Fiscal. Y sí, seguro que sí. O sea, uno ve ahora, digamos, acá somos pocos y nos conocemos todos, ¿no? Y sabe habitualmente cómo escribe cada uno o qué vuelca en un escrito cada persona. Y ahora de golpe y porrazo parece ser que todos son escritores de la primera hora, sí, claro. No, esto desde ya. Y después sí coincido 100%, porque es algo que vengo diciendo hace muchos años, no de ahora. La justicia debe tener muchísimos más profesionales de otras disciplinas y menos abogados. Estoy absolutamente convencido. De hecho, en este tema que estamos hablando,
firmamos un convenio con la Universidad Nacional de Patagonia, pero no con la Facultad de Derecho, sino la licenciatura de Sistema. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta más? Valiente, la jueza fue la única. ¿Quiénes fueron? Lo escuchamos, ¿cómo que no? Sí, le acercan el micrófono. Desprepo fue además. Se lo dijo la jueza. No, desde el área de tecnología, digamos, creo que la IA es fundamental, digamos. O sea, si no avanzamos en este camino, es lo que hemos hablado en una reunión en el Pleno de Superior, nos quedamos como si fuera con la vieja Remington, porque el avance es así. Y lo que tienen las plataformas, que es un problema hoy en día con el tema de protección de datos personales, es que si uno quiere comprar los equipos y tenerlos dentro del Poder Judicial, es muy caro y siempre estamos atrás. Claro. Sí. Porque el poder de cómputo que necesitamos y demás crece día a día, con lo cual ahí tenemos que buscar una solución a ese tema de poder usar procesamiento en la nube, pero con inteligencia artificial y protegiendo los datos personales. Sí. Eso sería el problema grave hoy en día dentro de Argentina, al menos por nuestra ley de protección. Bueno, sí, es que requiere sí o sí una inversión en tecnología, en capacitación, va todo muy de la mano, indefectiblemente. ¿Alguien quiere realizar alguna consulta más? Allá. Hola, sí. ¿Qué tal? Perdón, una duda que surge en base a lo que se viene hablando y sobre todo las preguntas anteriores es respecto a la incorporación de la prueba. Porque hoy la IA avanza en su habilidad de imitar la realidad a una velocidad que no avanza en el mismo sentido en nuestra habilidad para detectar esa imitación. Cierto. La primera es, si alcanza solo, estoy pensando en prueba en material audiovisual, audio, fotografía, video, si alcanza con extracción de metadatos, y si la respuesta es sí, ¿cómo se prevé? Porque hoy cuando cada uno de nosotros tiene celular y se incorpora cada vez más, o se busca incorporar cada vez más pruebas de esas características, habría que incorporar muchísimas pericias informáticas para poder dar respuesta y poder evaluar cada una de esas pruebas. ¿Qué se tiene previsto en ese sentido? ¿Qué opinan? O si, por el contrario, esas imágenes, fotos y videos van a dejar de ser prueba o van a perder cada vez más valor probatorio. Porque después las estrategias defensivas también va a ser, no fui yo, es una IA, aunque no se utiliza. Lo escuchamos cada vez con mayor frecuencia y hay un caso federal donde se ordenó hacer una pericia para determinar la veracidad o no de una grabación y hay parte de la tecnología con la que no se cuenta para hacer ese estudio exhaustivo. Y para una de las defensas termina siendo una prueba relevante para llevar adelante su estrategia. No. Los metadatos siguen siendo fundamentales. Siguen siendo fundamentales y siguen siendo confiables. Lo que no significa que eso permite ubicar en tiempo y espacio, y en algunos casos autoría, el origen del dato. No significa que los metadatos garanticen la veracidad del dato, pero sí dan indicios que permiten, cruzados con otras informaciones, si el dato, si la imagen se produjo en algún lugar desde donde se podía captar o desde donde no se podía captar. Por lo tanto, el metadato sigue siendo fundamental. Pero hay un aspecto que es más grave, y es en un tribunal que muchas veces no se dirimen los conflictos, pero sí se ventilan los conflictos, que es el de la opinión pública, y que ejerce una presión creciente sobre los que están llamados, sobre los fiscales, los jueces, los abogados, sobre todos los operadores del sistema. Y es la utilización de imágenes, de sonido, de mecanismos, no para que sea prueba en el juicio, sino para generar un estado de opinión que de alguna manera condiciona el juicio. Me parece que eso es tan grave como las cuestiones procesales. Sí. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre
No, yo coincido 100% con lo que dice Alejandro, efectivamente es así. Yo puedo decir que hemos hecho nosotros del Ministerio Público Fiscal la evidencia que aportamos a un juicio y que pretendemos que una vez confrontada, digamos, en el debate, se transforme en prueba, ¿sí? No puedo decir lo mismo de la evidencia en el mismo sentido que pueda llegar a aportar la defensa o un defensor particular. Va a haber que buscar algún mecanismo de custodia de esa evidencia digital como para tratar de lograr veracidad, digamos, en la prueba o en la evidencia que uno está aportando. Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, con el espejo Chubut, que ha sido puesto en confronte de, le diría, los peritos más importantes del país en informática y superó absolutamente todas las observaciones. De hecho, insisto, está siendo utilizado en el 90% de las provincias del país sin ningún tipo de problema, con todo éxito. Es que genera el sistema un código hash que obviamente lo hace inviolable, porque si se fuera a violentar cambian absolutamente todos los números. De modo que en ese sentido, esa prueba ha sido absolutamente inviolable. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar después con algún otro video? La verdad que vamos a ir viendo sobre la marcha. Vamos viendo. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta? Les hago yo la última, muy breve, y vamos cerrando. Si recuerdan, ¿qué es lo primero que le preguntaron a la inteligencia artificial? Maca, que es la más tecnológica. Primero que le pregunté, hay un dato, el otro día estaba escuchando una charla sobre inteligencia artificial y era muy gracioso que decía que muchas personas le dan un nombre y la saludan, ¿no? Y hablaban un poco de eso, de que muchas veces humanizamos y le ponemos nombre, le preguntamos nombre, le decimos hola, por favor, le pedimos por favor, ¿no? Me quedé resonando eso. Creo que lo primero que le habré preguntado habrá sido resúmenes de PDF, resúmenes de textos. Pero bueno, súper interesante igual esto, ¿no? De darnos cuenta que es un auxilio, digamos, no es una persona no saludar. Me quedó resonando un poco eso. Yo le pedí que me ayudara a preparar una clase. Yo doy clase todos los lunes a la mañana, a distancia o presencial, y le pedí que procese información que nunca había podido ser procesada con una colección de tratados internacionales. Bueno. Yo voy a decir que lo primero que le pregunté a la inteligencia... Lo políticamente correcto. Claro, sí, vamos a decir que ¿Cómo cocinar un pollo? Voy a decir que lo primero que le pregunté a la inteligencia artificial fue algún caso práctico que me sacó de un apuro de un día para el otro. Tenía que ir a dar una clase en la facultad, hacerme un trabajo, que dicho sea de paso lo hace mejor que cualquiera de nosotros. Tiene una habilidad, la inteligencia artificial, que es mucho más hábil y más sagaz para preguntar en exámenes de grado y de posgrado de la facultad. No, creo que lo que le había preguntado es quién es. Me estaban mandando un mensaje de texto, vamos a decir la verdad. Me estaban mandando un mensaje de texto, doctor, y soy fulanito de tal. No sabía quién era, entonces le pregunté a la inteligencia artificial, decime quién es fulanito de tal. Y bueno, me hizo toda una descripción que de 10 veces mejor que ponerme a leer los diarios que alguna vez mencionaban. Así que esa fue la realidad. Yo le pregunté cómo salía España y Cabo Verde y me dijo cualquier batata. No, también resúmenes de documentos que están verificados, no sé, compilados de jurisprudencia que tenemos nosotros, y pedir un resumen